נשיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נרד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד. Jeremías denuncia a los falsos profetas entonces, fíjense bien, de su tiempo. Y cuando nosotros miramos en la actualidad cómo está el ministerio o la pastoral, vamos a ver un paralelismo que hay entre la pastoral actual y los profetas falsos de Jeremías. Quiero decirles de entrada que Jesucristo dijo de todos estos falsos, dijo que eran ciegos, guías de ciegos, y que todos iban al mismo lugar. Vuelvo y repito siempre esta palabra o ese versículo tradicional que ya conocemos, ya ustedes vieron la primera vez, y es: lo que usted cree determina su destino eterno. A quien usted sigue determina su destino eterno. ¿Estamos claros? Es importante que ustedes examinen la Escritura. Cuando Dios está denunciando a los falsos profetas y a los falsos maestros de su tiempo, era porque esto es lo que iba a acontecer a través de los tiempos. La iglesia no ha sido la excepción. Tenemos falsos profetas, falsos predicadores. Y quiero decirle que en este tiempo de la iglesia, en este tiempo de la gracia, en este tiempo de la iglesia post-nuevo testamentaria, o sea, la iglesia con los 27 libros del Nuevo Testamento, no hay apóstoles, no hay profetas, no existen los apóstoles y profetas. Y si hay alguien que se hace llamar apóstol o profeta, son falsos apóstoles. ¿Estamos claros? No existen los apóstoles, no existen los profetas. Y todos los que se hacen llamar apóstoles y profetas son falsos apóstoles, no son apóstoles bíblicos. ¿Estamos claros? Los apóstoles y profetas fueron aquellos hombres que anduvieron con Jesucristo, los 12. Y una vez que ellos murieron, no hubo sucesión apostólica. Por tanto, todos los que dicen ser apóstoles son falsos apóstoles. Todas aquellas misiones, todas aquellas congregaciones y aquellos ministerios que están bajo la cobertura de esos que se hacen llamar apóstoles, quiero decirles, les tengo malas noticias, están siendo guiados por un ciego y van a ir al mismo despeñadero todos ellos. ¿Estamos claros? Y lean Jeremías 23 para que ustedes se den cuenta. Desde la más temprana edad, los seguidores del Dios vivo y verdadero han tenido que luchar contra los falsos profetas, maestros y pastores. Las serias instrucciones negativas y la severidad espiritual causada por esto, ciegos, guías de ciegos, como lo llama Jesús, es que todos terminan cayendo en el mismo hoyo y la condenación eterna les espera. El escritor bíblico que más comentarios hace acerca de los falsos guías religiosos es Jeremías. Podremos ver las similitudes con los modernos profetas, maestros y pastores falsos que hoy en día igualmente trastornan la vida espiritual de los creyentes y tuercen las verdades de Dios, llevando a las multitudes al error. Jeremías se le llama el profeta llorón. Jeremías era un hombre que se le dio un mensaje que no era agradable. Y es el mensaje que nosotros predicamos hoy en día. Jeremías surge en una época donde el pueblo está en una apostasía total. Habían muchos guías espirituales, pero lamentablemente estos guías espirituales no tenían comunión con Dios. Nunca habían sido enviados por Dios. Jeremías 23, yo quiero que ustedes después lo lean con calma en sus casas, todo el capítulo, y se van a dar cuenta. El Señor mismo en ese capítulo dice: todos los profetas y todos estos predicadores de ese momento nunca estuvieron en el secreto con Dios. O sea que nunca Dios los había enviado. Todos ellos hablaban vanidad de su propio corazón. Es lo mismo que hoy estamos viviendo. Todos estos predicadores que han predispuesto al pueblo en creer en profecía, en creer en sueños y visiones, de hecho son falsas profecías, falsas visiones y falsos sueños, aunque las tengan. Ustedes tienen que ver qué es lo que dice la Escritura. ¿Estamos claros? En primer lugar, podemos ver que a través de sus escritos, Jeremías dedica unos 80 versículos para condenarlo a estos predicadores. Para nuestro estudio, tomaremos las citas principales
y la analizaremos para conocer mucho mejor a estos perniciosos y falsos guías religiosos. Conociendo sus tácticas, podremos con más facilidad identificar a los falsos profetas, maestros y pastores que hoy confunden a la gente, ciegan y destruyen espiritualmente al pueblo de Dios. Cuando Jesucristo bajó de la barca y miró a las multitudes que le seguían, dice que las miraba como ovejas sin pastor. Las multitudes que hoy dicen ser cristianas, lamentablemente están en la misma condición, sin pastores. Son ovejas sin pastores. Los que tienen son guías ciegos, que no conocen a Dios y tienen ausencia total de sana doctrina. Si no hay doctrina, están en mala situación, están en grave problema. Aquellas personas que nos están escuchando tienen el deber de examinar la Escritura y ver realmente qué es lo que están creyendo. Jeremías identifica a sacerdotes, pastores y profetas que habían traicionado su llamamiento. Dios había asignado, me busque hermano Pavel, Jeremías 2:8, Dios había asignado a estos tres grupos de líderes religiosos la tarea de revelar sus verdades y mandamientos. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Y los que tenían la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Dice el texto, por favor. Los sacerdotes no preguntaron, ¿dónde está el Señor? Aquellos que enseñaron mi palabra me ignoraron. Los gobernantes se volvieron en mi contra y los profetas hablaron en nombre de Baal, perdiendo su tiempo con ídolos inútiles. Oiga bien lo que está diciendo el texto. Hablaron en nombre de Baal. O sea, cuando usa la palabra Baal, era un dios que adoraba en ese tiempo, pero significa cosas vanas prácticamente. Los predicadores hacen que el pueblo se vaya a entrar de otros intereses y no de buscar a Dios y su voluntad, o entender qué es la voluntad de Dios. Lamentablemente, hoy en día, estos predicadores se han de hecho desviado en algún momento. Tal vez ellos en algún momento de su vida comenzaron con buenas intenciones. En algún momento de su vida tal vez abrazaron algunos de los puntos doctrinales, pero luego se desviaron predicando cosas que no tienen que ver con la sana doctrina. Y lamentablemente estos predicadores han existido a través de los tiempos, trastornando al pueblo de Dios. Malaquías, por favor, Kenneth, capítulo 2, verso 7 y verso 8. ¿Me lo tienen? ¿Lo lee? 7 y 8. Los sacerdotes deberían encargarse de dar a conocer al pueblo mis instrucciones y estar siempre dispuestos a enseñar las cosas buenas que yo quiero mi pueblo realice. Ellos son los mensajeros del Señor Todopoderoso, pero ustedes en realidad han hecho lo contrario. Con sus malos consejos y ejemplos han hecho que muchos se descarríen y hagan muchas cosas malas. Ustedes han hecho que el convenio que hice con Leví no valga nada. Lo digo yo, el Señor Todopoderoso. O sea que este convenio sale en Deuteronomio 33:10, donde Dios manda a los sacerdotes a ser los guías espirituales del pueblo. El pueblo tenía que buscar a los sacerdotes para poder entender cuál era la voluntad de Dios para ellos. Y lamentablemente, tanto los profetas como los sacerdotes y los reyes se habían desviado totalmente. Dice en esta versión, Kena. La gente busca a un sacerdote cuando necesita conocimiento e instrucción, pues ellos son mensajeros del Señor Todopoderoso. Pero ustedes se alejaron del camino de Dios y con sus instrucciones hicieron que muchos tropezaran y cayeran. Ustedes arruinaron el pacto que hice con Leví, lo dice el Señor Todopoderoso. En los días de Jeremías, maestros, es decir, los levitas, los que habían sido llamados por Dios específicamente para enseñar su ley, ahora actuaban como si esta ley no existiera, e ignorándola, enseñaban lo que más les hacía aceptado y populares ante el pueblo. No solo representaban a los líderes del tiempo de Jeremías, sino que también representaban a todititos los sacerdotes y profetas y reyes del momento. ¿Está claro?
Y toda esta gente, a pesar de tener el conocimiento de la ley de Dios, ellos prácticamente vivían a un lado, apartados totalmente del conocimiento. La pregunta es, ¿será que los predicadores de hoy conocen realmente la doctrina? ¿Conocen realmente la enseñanza verdadera de Dios? ¿Será, Ricardo, que algunos de ellos conozcan la doctrina o la conocieron en algún momento de su vida y se apartaron? Si nosotros comenzáramos a examinar con nombre y apellido a algunos de los predicadores internacionales que conocemos o nacionales que conocemos, los que tienen tiempo de andar en este camino, podrán ver si nosotros estamos mintiendo. Y miraríamos examinando a cada uno de ellos en qué momento predicaron la sana doctrina. En qué momento, por ejemplo, Benny Hinn predicó la sana doctrina. Y cuando hablo de sana doctrina, me refiero a estas doctrinas fundamentales que tienen que ver con la salvación por gracia, la justificación solo por la fe. Tiene que ver con aquella enseñanza de la depravación total del hombre, de la elección incondicional y de la predestinación y de la soberanía divina. ¿En qué momento enseñaron ellos esta doctrina básica de la salvación? ¿La enseñaron? Si revisamos otros predicadores que ustedes conocen, Cash Luna, Guillermo Maldonado, ¿han predicado alguna vez la sana doctrina? No la han predicado. Si le damos una revisadita a los predicadores nacionales que nosotros conocemos, como por ejemplo, con nombre y apellido, ¿les parece? Por ejemplo, Carlos Benavides, nunca. Carlos Benavides. ¿Por dónde pastorea, doctor allá por la Piedrecita. La Piedrecita, por donde era el cinto. Ok. ¿Conoció alguna vez los puntos doctrinales, algunos de ellos? Nunca. Nunca. Parecía de que hablaba de arte, pero nada que ver. Desgraciado. Entonces, como dice el texto, son unos desgraciados. Otro predicador que sea nacional, que ustedes lo conozcan con nombre y apellido, alguien diría, es incorrecto estar diciendo nombre y apellido, eso es falta de ética, pero no es falta de ética. Pablo, cuando tenía que denunciar a los falsos predicadores, lo hacía con nombre y apellido. ¿Estamos claros? Amén. Y ese es el plan, que la persona se quede con el beneficio de la duda y examine la escritura para ver quiénes son los que los están guiando. ¿Estamos claros? Y hay otro predicador que tenga nombre y apellido. Ovidio Valladares, Ok. Marenco. Los que conocen, los que tienen más fama. Fíjense bien, puede ser que este mensaje sea ofensivo para algunas personas, pero la realidad es que todos estos predicadores no hablan sana doctrina. Es más, cuando ellos oyen de la sana doctrina, ellos siempre están atacando la sana doctrina, siempre están en contra de la sana doctrina. Podríamos decir, el mensaje de Jeremías realmente es un mensaje actual, es un mensaje que realmente le cae muy bien a todos estos predicadores del momento. Son unos desgraciados estos predicadores. No enseñan a mi pueblo las verdades fundamentales. Es lo que está diciendo Jeremías. Hermano, esa es la verdad. Si la verdad no le gusta, pues yo lo siento mucho. La verdad nos hace libres. La verdad ofende. La verdad nos mete a problemas y la verdad nos trae muchos enemigos. ¿Estamos claros? no es negociable. Hermano, pero también y se escucha sano decir que atacan la doctrina, que prácticamente atacan a Dios. Exactamente. En contra del mismo Dios. Atacar la doctrina es atacar a Dios. Es un hecho, así es, doctor. En los días de Jeremías, los maestros, es decir, los levitas, los que habían sido llamados por Dios específicamente para enseñar su ley, ahora actuaban como si esta ley no existiera, e ignorándola, enseñaban lo que más le hacía aceptable y populares ante el pueblo. Los pastores no solo representaban a los líderes de aquel tiempo, sino que representan a los líderes de este tiempo también. Sin embargo, entre los fieles se levantaron falsos imitadores, o falsos predicadores que pretendían ser los mensajeros de Dios. Estos falsos líderes no querían relacionarse con el verdadero Dios ni con sus verdades. Solo buscaban los beneficios que acompañaban a aquellos que en verdad servían a Dios. Hermano, dijo el apóstol Pablo allá en 1 Timoteo capítulo 6, dice que realmente muchos han visto el ministerio como una fuente de ganancia. Aunque Pablo dice, gran ganancia, me buscan los textos, es la piedad, si va acompañado de contentamiento.
qué comer y qué beber, y démonos por satisfechos. Este pasaje que está en Timoteo, la carta de Timoteo se conocen como cartas pastorales. Va dirigida a pastores, primera, segunda de Timoteo y Tito. ¿Estamos claros? Por tanto, Timoteo, madre, está diciendo que gran ganancia es la piedad, pero si va acompañada de contentamiento, qué comer y qué beber. ¿Estamos claros? O sea que Dios a los predicadores les suple necesidades, no ambiciones. Pero lamentablemente, muchos de ellos, por querer enriquecerse ilícitamente, se han desviado totalmente. ¿Se imaginan ustedes? Y es el tiempo en que estamos viviendo. Muchos han visto el ministerio como una fuente de ganancia o como para salir de pobres. ¿Se imaginan ustedes? ¿Es el tiempo que estamos viviendo o no es el tiempo que estamos viviendo? Me dicen, examínenlo. Me leen el texto, por favor. Vamos. Desde el 6:6, doctora, en adelante. Ajá. Sí, es cierto. Con la verdadera religión uno puede obtener la mayor de las riquezas, pero solo si uno está feliz con lo que tiene. Después de todo, nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos. Siga, doctora. Así que, mientras tengamos ropa y comida, debemos estar contentos. Los que anhelan volverse ricos caen en la tentación y se vuelven esclavos de muchos deseos. Esos afanes tontos y dañinos hunden a la gente en la ruina y la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Hay quienes han dejado la fe por correr tras la riqueza. Al fin se han causado a sí mismos muchísimo sufrimiento. Ok. ¿Quiere leer algo, doctor? En esta dice, porque los que solo piensan en ser ricos caen en la trampa de Satanás. Caen en la trampa de Satanás. Hermano, pretendían ser hombres de Dios, los del tiempo de Jeremías, pero realmente eran unos mentirosos, lobos vestidos de ovejas. Se parecían a los liberales religiosos de nuestros días, que piadosamente se declaran mensajeros de Dios, aunque niegan la veracidad de la Biblia, la eficacia de Jesucristo, y abiertamente apoyan los pecados que la Biblia condena. ¿Se imaginan ustedes? Y si no, fíjense bien, es bien sonado el caso de Guillermo Maldonado, ¿o no es así? Sí. ¿Conocen a Guillermo Maldonado? Sí. Es bien sonado el caso de él, ¿no? Es bien sonado, y hablaba en uno de sus mensajes, en estos últimos mensajes, y diciendo él, yo no comencé el adulterio, esa fruta, esa manzana no me la he comido, decía él, ¿ya? Ahora, fíjense bien, y el hombre viene con su artimaña de manipular las escrituras, engañar a las multitudes, pero con su enseñanza y con su ejemplo están incitando a otros a que lleguen al divorcio fácilmente y que puedan volver a casarse. ¿Se imaginan ustedes? Sin causa, cuando la Biblia prohíbe totalmente eso. Incitan con sus actitudes, con su ejemplo, incitan a los demás a practicarlo, ¿o no es así? A los malos le llaman buenos. Exactamente, y es lo que estamos viviendo. Hay de estos pastores, no sé, imagínense, hay más de 105 hay en toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Y cuando la Biblia habla de un hay, tiene que ver con un juicio, ¿se imaginan ustedes? Allá en el capítulo 23 de Mateo, cuando Jesucristo viene y habla a los fariseos, los maestros del momento, le dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos y doctores de la ley, que aman los primeros lugares! ¡Ay de vosotros, que recorren cielo, tierra y mar para ganar a una persona, y una vez que la ganan, la hacen 2 veces hijos del infierno! Un ay en la Biblia tiene que ver con un juicio, ¿se imaginan ustedes? Hermano, Cristo condenó fuertemente a los de su tiempo, y si no lean Mateo capítulo 23 se van a dar cuenta. Cristo, cuando condenó a la gente de su tiempo y decía, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, doctores de la ley! Madre, eran la élite, eran los guías espirituales. Y cuando Cristo dice, ¡ay de vosotros, guía, ciego, guiando a otro, estaba hablando de todos ellos corporativamente, ¿estamos claros? Porque todos ellos prácticamente estaban fracturados, no lograron reconocer la visitación que Dios llegó a hacerles en persona. Y Cristo tuvo que combatir y denunciar fuertemente a estos falsos predicadores.
La gente, hermana Erika, que estaba alrededor de Jesús, ¿sabían lo que Jesús estaba hablando o no es así? Lo sabían. La gente lo sabía perfectamente, porque ellos eran incapaces de hablar o predicar en contra de los fariseos, pero Jesucristo lo hizo valientemente. ¿Se imaginan ustedes? La verdad incomoda, estamos claros, pero la verdad hay que predicarla. Jeremías lo acusa de profetizar en nombre de Baal. Baal significa sin valor o sin provecho. Al parecer, Jeremías hace un juego de palabras, señalando que los falsos profetas profetizan lo que no aprovechan. Es decir, su mensaje no tiene contenido, son vacíos, sin respaldo bíblico y sin sustancia doctrinal. Ustedes que conocen de doctrina, ¿es así o no es así? Amén. Si no revisen su mensaje, miremos los mensajes de ellos y hay ausencia total de doctrina. Por tanto, son guías ciegos guiando a otros ciegos. Jeremías 5, por favor, 30 al 31. ¿Me lo tienen listo? ¿Me lo leen? Algo espantoso ha ocurrido en este país. Los profetas anuncian mentiras y los sacerdotes muy contentos apoyándolos. Y al pueblo parece que le gusta esta situación. ¿Dónde irán a parar toda esta locura? ¿Uno más? ¿Me quiere dar? Miren lo que pasa en el país. Esto es algo muy terrible. Los profetas solo dicen mentiras. Los sacerdotes enseñan lo que quieren. Y mi pueblo parece estar feliz. Pero cuando llegue el desastre, nadie acudirá en su ayuda. El profeta Jeremías, viendo la funesta conducta inmoral del pueblo, señala como culpable a los falsos maestros. Predicar, enseñar y profetizar mentiras engendra una conducta espantosa. Qué parecido a nuestros días, ¿no creen ustedes? Ponen a un lado la palabra de Dios y la sustituyen con visiones y con mensajes que no vienen de parte de Dios, mensajes huecos, sin sustancia y sin provecho. Cosa espantosa, dice Jeremías, fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentiras, los sacerdotes dirigen por manos de ellos y mi pueblo así lo quiso. Tranquilamente se quedan de brazos cruzados. ¿Cuál es la actitud actual del pueblo cristiano? El embudo total. Le fascina que les prediquen mentiras. No aman la verdad, no quieren nada con la verdad. Y se cumple exactamente el pasaje de Timoteo capítulo 4. No queriendo oír la verdad, y vendrá tiempo en que no sufrirán la sana doctrina. Y la gente, teniendo comezón de oír lo que quiere, buscarán maestros que le hablen lo que ellos quieren oír. ¿Es el tiempo que estamos viviendo o no es ese tiempo? Amén. Hermano, este es el mensaje. No puede haber otro. El problema es que los predicadores actuales y los que dicen ser profetas están diciendo que viene paz, que viene bendición, y viene bendición nacional, internacional, que viene prosperidad grande para la nación. ¿Desde cuándo ustedes vienen escuchando esto? ¿Desde cuándo vienen ustedes con esta cantaleta en estos predicadores? Paz y prosperidad. ¿Y cuál es el mensaje de Dios? Lo leen de nuevo, escuchen el pasaje. Jeremías, estamos, por favor, 5, 30 y 31. Los profetas solo dicen mentiras. Los sacerdotes enseñan lo que quieren. Y mi pueblo parece estar feliz. Pero cuando llegue el desastre, nadie acudirá en su ayuda. ¿Se imaginan ustedes? Hermano, imagínense, en los tiempos de Elías habían 850 profetas y solo Elías diciendo lo contrario. ¿Se imagina usted, madre? 850. Y la gente decía, la mayoría tiene la razón, no Elías. En los tiempos de Jeremías, lo mismo. Habían muchos profetas, pero eran falsos. No tenían comunión con Dios. Y solo Jeremías llevando un mensaje negativo. ¿Se imaginan ustedes? Hermano, Jeremías llegó un momento como a angustiarse, a frustrarse por el mensaje que Dios le entregaba. Solo mensaje de desgracia y de juicio llegaba a Jeremías. Que en un momento Jeremías, en su frustración, dice él, me seduciste, oh Señor, más fuerte fuiste que yo. Me enviaste a predicar un mensaje de desgracia y ahora la gente a mí me escarnece, dice. Nunca jamás volveré a predicar en tu nombre. Hermano,
Imagínense, no quería volver a predicar, pero dice el profeta, no obstante, sentí un fuego que me quemaba y tuve que ir a abrir la boca. ¿Se imaginan ustedes? Hermano, este es el mensaje que tenemos que estar predicando. Nos guste o no, este es el mensaje que la gente debe de escuchar. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros en eso? ¿Les guste o no? Yo no soy un buen cantor de amores. Yo no soy el que le puedo traer una buena palabra, pues lamentablemente no me han enviado para eso, ¿se imaginan ustedes? Yo no puedo venir y decirle, Dios quiere bendecirlo, Dios quiere prosperarlo, Dios quiere darle carro, Dios quiere darle casa, Dios quiere darle un marido, Dios quiere darle una mujer. Yo no le puedo decir eso, ¿se imaginan ustedes? Porque ese es el mensaje que a la gente le gusta oír, ¿o no es así? Me buscan Timoteo 4, por favor, desde el 1 en adelante. ¿Ese es el mensaje que ustedes escuchan por todas partes o no es el mensaje? Imagínense, y la gente le fascina ese mensaje, aplaude esos tipos de mensajes. Pero ¿qué es lo que dice que es el pasaje? Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe y se convertirán en seguidores de ideas engañosas y doctrinas diabólicas. Oiga bien, doctrinas diabólicas. Siguiente capítulo de Timoteo 4. 4:3. Exactamente, desde el 1, llévelo, doctor. Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reina y te digo, predica la palabra, insiste a tiempo y destiempo, rebatiendo, amenazando o aconsejando siempre con paciencia y dejando una doctrina. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros a su gusto, hábiles en captar su atención. Cerrarán los oídos a la verdad y volverán hacia puros cuentos. Hábiles en captar su atención. ¿Se imaginan ustedes? Ese es el tiempo que estamos viviendo. Imagínense, hermano, ¿quién no quiere salir de pobre? ¿Quién no quiere salir de todos sus problemas que tienen? Y cuando llega un predicador de ese calibre, ¿se imaginan ustedes? ¿Quién no quiere salir de eso? ¿Quién no le gusta oír este tipo de mensajes? Hermano, son astutos, tienen arte para engañar a la gente, tienen el arte de hipnotizar a las personas, tienen el arte de conducir mal a las personas. La Escritura nos está diciendo de que estos tiempos del fin era esta la situación que iba a haber dentro del pueblo, la iglesia misma. ¿Estamos claros? Segunda de Timoteo capítulo 3 lo dice, desde el 1 hasta el 8 usted lo lee con calma. Voy a decirlo en una parafrasis. Timoteo, en los últimos tiempos va a ser difícil ser cristiano. Muchas personas irán a la iglesia, sí, pero en el fondo no intentan vivir conforme escuchen el mensaje. ¿Se imaginan ustedes? Puede ser que los que están escuchando el mensaje, los que lo escuchen, puede ser que algunos aplauden el mensaje. La mayoría puede ser que no le guste el mensaje, pero en fin, nosotros no venimos a predicarle lo que usted quiere oír, sino lo que debe. ¿Estamos claros? Por tanto, el mensaje o le queda como una bendición o le queda como una sentencia. Siguiente pasaje, por favor. Pregunta. Recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni la gracia y serán mundanos. No sentirán afecto por los demás ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. En estos mismos días, la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amará los placeres. Está claro. Y cuando ustedes revisan el pasaje, está hablando de la condición de los que dicen ser cristianos en el último tiempo y de la condición de muchos predicadores. ¿Estamos claros? Aquellos que deberían haber enseñado la verdad para formar un pueblo recto y moral, habían traicionado su deber, convirtiéndose en los que con sus mentiras respaldaban cosas espantosas y feas en la tierra. Los más culpables eran los profetas. En lugar de denunciar el pecado para llevar al pueblo al arrepentimiento, lo que hacían era predecir prosperidad, salud y bienestar. ¿Se imaginan ustedes? De repente le cantan el canto aquel, ¿se acuerdan, no? La salud y la platita, ¿se imaginan ustedes? Ese es el tipo coro que le gusta a la gente de hoy en día. ¿Ah?
salud, platita y amor, que todo venga. ¿Ya? Le gustan los mensajes de Walter Mercado. Y ese es el tipo de mensaje que la gente le está predicando hoy en día en la iglesia también. ¿Ese es el mensaje que dan o no es ese el mensaje que dan? Profecía. Todas las profecías que ustedes escuchan son falsas profecías. Dios no está hablando. ¿Estamos claros? Si usted quiere que Dios le hable, acérquese a la palabra. Usted quiere tener, de hecho, saber cuál es la voluntad de Dios, acérquese a la palabra de Dios. ¿Estamos claros? Usted quiere realmente saber qué le depara el futuro, lea las cartas de Pablo. Ahí están todititos y le va a decir cuál es el destino que usted tiene. ¿Estamos claros en eso? Hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos y necesitamos despertarnos. ¿Estamos claros? ¿Le gusta o no el mensaje? ¿Le queda de bendición o le queda como una sentencia? El pueblo, hipnotizado por sus promesas falsas, tranquilamente continuaban pecando y alejándose de Dios. Por su parte, los sacerdotes, pastores, flojamente dirigían por manos de ellos, por su propia autoridad, en lugar de seguir los principios dados por Dios en su palabra. Adormecidos espiritualmente, el pueblo aceptaba su mensaje sin sustancia. Le gustaba la prédica de profetas y pastores indulgentes que no hacían demanda ni denunciaban el pecado de la gente. Hermano, ¿se imaginan ustedes cuando vienen estos predicadores internacionales, profetas y todo? La gente le fascina, hermano. Y llegan y se llenan esos lugares. A veces hasta cobran, valen 20 hasta $25 la entrada, ¿se imaginan ustedes? Y se llena, es negocio redondo. Y la gente va a esos lugares porque creen que le llevan un buen mensaje, revelación fresca. Pero las revelaciones no vienen de parte de Dios, ¿estamos claros? Hablan vanidad de su propio corazón, dice el profeta Jeremías. Hermano, Jeremías se queja porque en vez de buscar a Dios, todo el mundo codicia lo material. Los sacerdotes y profetas, a causa de sus enseñanzas falsas, tenían la culpa. Todo el pueblo, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, seguían el ejemplo de esos maestros espirituales y falsos. Todos buscaban las cosas de esta tierra en lugar de buscar lo eterno. Los líderes espirituales, desde el profeta hasta el sacerdote, falsa y engañosamente enseñaban a la gente a vivir para él y ahora, para ellos y ahora. Dios, la eternidad y lo espiritual eran asuntos relevantes, no eran de importancia. Es el tiempo que estamos viviendo. Ustedes de repente miran en las redes sociales, miran por algunos programas, lamentablemente el pueblo es seguidor de algunas de esas predicadores que existen, o todas esas mujeres que se hacen llamar predicadoras. Usted escucha a Yesenia Ten de repente y usted ve que esta mujer es una motivadora y le habla solo mensajes que a usted le agradan, mensajes que levantan la autoestima, mensajes que lo incitan a la prosperidad material y económica, ¿o no es así? ¿Es el mensaje que la gente busca? ¿Es ese el mensaje que Dios quiere que nosotros escuchemos? No. Jeremías, después de que él escribe este libro, el siguiente libro se llama Lamentaciones. Ustedes lo pueden leer con calma. El pueblo no escuchó a Jeremías. Y cuando usted llega a Lamentaciones, dice Jeremías, ¿de qué se lamenta el hombre? Laméntese el hombre de su pecado. ¿Estamos claros? De eso que tiene que lamentarse. Hermano, como el pueblo no escuchó a Jeremías, no creyó a Jeremías, ¿qué es lo que sucedió? La ira de Dios cayó sobre la nación. Y Jeremías mismo, cuando él les profetizaba, él era un hombre que tenía visión. Ese era profeta verdadero. Y podía ver hacia allá, hacia adelante, hasta el futuro. Y él miró la condición del pueblo hebreo. Cómo los llegaban, los cautivaban, se los llevaban de esclavos, y cómo los que huyeron a las montañas comenzaron a pasar crisis terribles y comenzaron a comerse a sus propios niños. ¿Se imaginan ustedes? Cualquiera de ustedes puede decir, yo no sería capaz de comerme al niño. Pues Dios sí puede hacerte que lo hagas. ¿Estamos claros? Y eso es lo que hizo con la nación. Se comieron a sus propios hijos. Ese fue el castigo por no creer al mensaje de Jeremías. Hermano, cuando Jeremías predicaba y llevó ese mensaje de desgracia para la nación, según para ellos, de desgracia, había un profeta que estaba ahí presente. Y cuando escuchó el mensaje de Jeremías, el profeta se enojó, se disgustó con él. Y entonces Jeremías llevaba un yugo de madera
Y ese yugo era símbolo del castigo que Dios iba a dar a la nación. Iba a ser un yugo, pero iba a ser un yugo liviano. A pesar de que iban a ir a esclavitud, Dios iba a bendecirlo y los iba a auxiliar en medio de sus enemigos. Pero, como el pueblo no cree, y estaba ese profeta falso ahí frente a Jeremías, el hombre viene, agarró el yugo a Jeremías, se lo quitó y lo quebró. Y dice el falso profeta, está engañándolo. Dios va a destruir a nuestros enemigos y así los va a partir. Jeremías entonces, hermano, en vez de comenzar a contender con el hombre, Jeremías dice, amén, está correcto. Y se fue. Y la gente, si ustedes quieren, pudieron decir, era falso el hombre. Y se fue Jeremías. Pero nomás iba Jeremías a las 2 cuadras, por decir así, cuando la palabra de Dios viene al profeta y le dice, devolvete. Ve al pueblo nuevamente. Pero antes de eso, que le dice, pasa por el herrero y que te haga un yugo de hierro, le dice, está claro, y se lo pones de nuevo. Era un yugo suave, ahora va a ser un yugo violento el que viene sobre ellos. Van a ser castigados por 70 años esta nación, dice, ¿está claro? Los voy a abandonar por 70 largos años, dice, ¿está claro? Dice. Y cuando Jeremías vuelve con el yugo de hierro y está el falso profeta, le dice, hey, Dios no te ha hablado, le dice, le ha dado falsa expectativa a este pueblo, por tanto serán castigados. Y le dice, escucha bien, si Dios no ha hablado de parte mía, ok, que no crean, pero antes que termine este año, te caes muerto. Este hombre estaba muriendo en el 7º mes, ¿estamos claros? A veces uno quisiera enfrentar a todos estos desgraciados predicadores, como en los tiempos de la ley, que sería buenísimo, ¿no creen ustedes? Sería fácil, porque el pueblo lamentablemente escucha el mensaje y lo primero que piensa la gente es, ya no sé quién creerle, le creo a este o le creo a los otros. Ellos nunca jamás toman una decisión. ¿Se imaginan ustedes? No son valientes para hacerlo. En el tiempo de Elías, lo mismo hicieron. No fueron valientes en tomar una decisión de seguir a Elías o seguir a los otros 850 profetas. Hasta que el hombre de Dios se arriesgó y Elías dice, hombre, si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal es Dios, váyanse por de él. No dijo nada al pueblo, pero cuando Elías dice, ok, el Dios que conteste por fuego, ese sea Dios. Amén, dice el pueblo sin vergüenza. ¿Se imaginan ustedes? Hasta que el hombre de Dios se arriesgó. Hermano, la gente en los tiempos de Jeremías se quedó con el beneficio de la duda. Pero cuando murió el profeta, antes de terminar el año, ellos entendieron que Dios realmente había hablado a través de Jeremías. Pero era tarde, Ricardo. Cuando llegaron de Jeremías a consultar a Dios, ¿qué le dice Dios a Jeremías? ¿Qué le pasa a este pueblo perverso? Como que si quisieran hacer mi voluntad. Dice, ¿por qué vienen a consultarme a mí? Dice, y cayeron cautivos en las manos de Nabucodonosor. Babilonia destruyó la nación y se lo llevó cautivo por 70 largos años. ¿Se imaginan ustedes? Hermanos, ¿saben ustedes? La ira de Dios es inminente a este mundo. Y lamentablemente la cristiandad no toda se va a ir en el arrebatamiento, para los que conocen la doctrina del arrebatamiento. ¿Está claro? La cristiandad actual, no todos aquellos que dicen Señor, dicen Señor, Señor, realmente pertenecen a Dios. Piensen bien en esto. Jeremías se queja, y se queja continuamente. Imagínate, Kenneth, todavía nosotros somos como más duros, ¿no? Porque Jeremías, cuando él daba este mensaje de desgracia, no crean ustedes que lo hacía como Miguel, que se goza, Miguel dando de sentencia y de parte de él envía a todo el mundo al fuego. No, porque a Miguel le fascina, ¿no? Es como Juan el Bautista, duro en su mensaje. Pero Jeremías daba el mensaje, hermana Erika, porque Dios le enviaba. Pero la actitud de Jeremías, hermano, lo decía llorando, lo decía con dolor, porque el hombre era nacionalista, amaba a la nación hebrea, ¿está claro? Y cuando él daba el mensaje, lo decía llorando, lo decía con dolor, porque él miraba cuáles eran las desgracias que iban a llegar. Y de hecho, él no quería que llegaran las desgracias, ¿estamos claros? Por eso se le decía o se le llamaba el profeta llorón a Jeremías. Nosotros lo decimos tranquilamente, ¿se imaginan ustedes? Pues Dios no nos ha dado esa motividad a nosotros de llorar, ¿se imaginan, hermano? Este es el mensaje, no hay otro. El fin viene, ¿estamos claros? Los tiempos que vienen, no crean que van a ser mejores.
Vamos a ir de mal en peor. Esa es la buena noticia, que pronto lo vamos. Jeremías, así es, para la gloria de Dios. Jeremías, lo más importante, dice que era intimar con Dios y hacer su voluntad. Era pagado por mensaje y palabra insignificante. Me buscan Jeremías 8, 10 al 11. Eran apagados por palabras insignificantes y vacías de los falsos profetas, maestros y pastores. En medio de la turbulencia e inseguridad política en que vivían, el mensaje engañador de los maestros espirituales era paz, prosperidad. Pero Jeremías dice, no hay paz. Tan endurecidos estaban a cuenta de sus pecados que no estaban dispuestos a recibir la verdad ni responder a ella. El mensaje de Jeremías no le gustaba. ¿Se imaginan ustedes? Yo me voy y luego ustedes vienen y llegan a otro predicador. Si viniera Ronnie Chávez, pues otro profeta desgraciadísimo que no tiene arte ni parte en la salvación, es falso profeta en un tico en Costa Rica. También, escuchen bien, lo digo con toda propiedad, sin miedo a equivocarme, falso profeta. Este hombre viene y profetiza que viene bendición para Nicaragua. Viene una gran bendición. Lo viene diciendo desde hace 10 años atrás. La bendición no ha llegado para muchos, ¿se imaginan ustedes? Sigue diciendo que viene gran prosperidad para Nicaragua, que Nicaragua va a ser el granero de Centroamérica. No se han escuchado ustedes desde hace cuánto tiempo vienen escuchando eso. Pero imagínense, ¿qué pasa? Si este hombre viene y escuchan a este hombre y la gente se queda absorta, ¿qué es lo que va a pasar? Son capaces de hipnotizar y cautivar la atención de ellos. Y los llevan al entusiasmo, que ellos salen creyendo que son prósperos. Pero cuando llegan a su casa se dan cuenta que no prosperaron nada. ¿Estamos claros? Hermano, el fin viene. Jeremías dice, por favor, 8, 10 al 11. Por eso les daré su esposa a otro hombre y su tierra a otro dueño, porque desde el más chico hasta el más grande andan viendo a ver qué se roban. Los profetas y los sacerdotes son todos unos estafadores, porque cubren las heridas de mi pueblo de manera superficial y dicen, todo quedará en paz, tranquilo, cuando en realidad todo está mal. ¿Se imaginan ustedes? El pueblo evangélico vive solo haciendo oraciones imprecatorias. La palabra imprecatoria es haciendo oraciones de reclamo nada más. ¿Hasta cuándo, Señor? Señor, solo llorando, solo reclamándole a Dios como que tuvieran algún derecho a hacer oraciones imprecatorias. ¿Se imaginan ustedes? ¿Ah? Se viven lamentando y quejándose de Dios. Se viven lamentando y quejándose de su suerte, cuando ellos son culpables de la situación en que se encuentran por sus malas decisiones que tomaron en el pasado. ¿Se imaginan ustedes? Cuando llegan estos falsos predicadores y les hablan lo que ellos quieren oír, a ellos les fascina. Pero cuando vienen predicadores como Jeremías, no les gusta este mensaje. ¿Pero qué es lo que Dios va a hacer con ellos? Hermanos, cuando ustedes miran toda esta situación en el mundo ministerial, ¿se imaginan, Ricardo? El pasaje dice, en el caso de estos predicadores, Ricardo, voy a darle sus mujeres a otro hombre. Otra versión, voy a hacer que otro hombre se corben sobre sus mujeres, le dijo. Hermano, cuando ustedes miran todo este trastorno en el mundo ministerial, hermano, ¿no creen ustedes que la mano de Dios está detrás de todas estas cosas? Dios está obrando, estamos claros. Dios está actuando en contra de estos falsos predicadores. O sea, también se lo decía. Claro que sí, léalo. En el 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también me olvidaré de tus hijos. Ahí está. Es contundente el pasaje. Acerca de estos profetas, pastores y maestros, Dios declara: yo no los he enviado, ni les mandé, ni nunca les he hablado. Tenemos que recordar que se levantan hombres que pretenden enseñar y profetizar en nombre de Dios, pero en verdad están lejos de Él. Ni parte ni suerte tenían aquellos con Dios, ni los de ese tiempo. El mensaje de Jeremías era uno de arrepentimiento.
El de ellos era de tranquilidad. ¿Cuál era el mensaje verdadero? Dios les responde: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Yo nunca los he enviado, nunca los he mandado, nunca les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño es lo que ellos hablan nada más. ¿Se imaginan ustedes? Quiero que ustedes entiendan esto. Estos falsos profetas, madre, tienen un espíritu de adivinación que los controla. Porque de repente usted puede llegar ante estos falsos profetas y sin conocerlas, ¿se imaginan ustedes? Y de repente le dan una palabra buena o le dicen: tus oraciones yo las he escuchado. Y lo que ha orado es directo, con nombre y apellido, y usted se queda asustada porque usted dice: sí, ni lo conozco, me está diciendo lo que realmente yo estoy orando. Y usted cae postrada, ¿se imagina? Estos falsos predicadores son expertos en adivinación, dice Dios. ¿Estamos claros? Son expertos en escudriñar la mente, la conciencia de las personas para sacar a luz todas sus motivaciones. ¿Se imaginan ustedes? Dios nunca los ha enviado. Y esos son los predicadores y falsos profetas que tenemos. Un espíritu de adivinación obrando en ellos. ¿Y por qué la gente cae en la trampa? Porque la gente no entiende que los dones del Espíritu de allá de 1 Corintios 12 jugaron un propósito específico. Y una vez que el propósito se cumplió, los dones cesaron. ¿Estamos claros en eso? Porque los dones del Espíritu operaban en la iglesia primitiva. Porque la iglesia primitiva no tenía lo que hoy nosotros tenemos, el Nuevo Testamento. ¿Estamos claros en eso? Los 27 libros. Entonces, Dios estaba respaldando a la iglesia primitiva y a los predicadores del momento. ¿Estamos claros? ¿Cómo? Sueño, visión, profecía y con los dones milagrosos que aparecían. En ese momento estaban vigentes. Cuando la iglesia primitiva desaparece, cuando desaparecen todos los apóstoles, entonces se cierra el canon de las Escrituras y nos quedan los 27 libros del Nuevo Testamento, y una vez que se complete el Nuevo Testamento, el canon queda cerrado. No hay más actividades de dones proféticos. ¿Estamos claros en eso? Amén. Pero la gente no quiere creer eso. No les gusta creer eso, no les gusta oír eso. Cuando lo escuchan a uno, piensan que uno está mintiendo o como que está cometiendo blasfemia. ¿Se imaginan ustedes? Pero la realidad es que estos dones no están vigentes. Entiendan bien eso. No están vigentes. El problema es que las personas que dicen: pero es que Dios me usa de una manera especial, yo no le puedo creer eso. Porque la Biblia a mí me dice otra cosa. ¿Estamos claros en eso? Hermano, estamos viviendo tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. 2 Timoteo 4, 3 al 4, por favor, hermano Padre, en esta versión. Quiero nuevamente leerlo este pasaje. Hasta la Biblia menciona de los dones también en hebreo. Claro que es así. El mismo por Corintios 13, verso 8 al 10 también lo dice. Cesaron los dones. ¿Estamos claros? La revelación ya quedó sellada totalmente. ¿Nos lee Timoteo, por favor? Nuevamente, 2 4, 3 al 4. Porque llegará el tiempo en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta, y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. La gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. Historia falsa, novelería. Otra versión me gusta. Les gustará escuchar cuentos de vieja, dice otra versión. Yo no les estoy mintiendo. Lean, por favor. Porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Cuentos. Novelería. Novelería. Cuentos de viejas, dice otra versión. ¿Se imaginan ustedes, hermano? Hermano, ¿se imaginan ustedes? De repente llega a congregaciones donde como el pastor ya no haya ni que predicar, porque dicen que ya predicaron toda la Biblia, tantos años que andan predicando, y ya no hay ni que predicar. Entonces ellos vienen para llenar el espacio
y ocupar ellos menos tiempo para predicar, 10, 20 minutos, entonces ellos buscan noche de testimonio. Dice, ya aparecen alcohólicos anónimos, ¿se imaginan ustedes? Dando testimonio nada más. ¿Cómo que los testimonios me van a servir a mí para algo? La Biblia no me manda a mí dar testimonio de mí, ¿estamos claros? Me manda a predicar a Jesucristo, a y crucificado, ¿estamos claros en eso? Es de Cristo, se trata de Cristo, no se trata de los seres humanos caídos, ¿estamos claros en eso? Es de Cristo que debemos de hablar. Imagínense, en el pueblo se levantan pretendientes religiosos que se han autonombrado, autoinspirado y autoenseñado. Todos ellos pretenden hablar en el nombre de Dios, pero son impostores. El mensaje de ellos se caracteriza por 4 cosas: visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño. La base de su proclamación no es la Biblia, es inventada por la mente de ellos mismos. Hablan vanidad de su propio corazón. Y si ustedes me tuvieran paciencia, me gustaría que alguien después me lea Jeremías capítulo 23 y busquen una versión que ustedes consideren bien clarita y que golpee fuertemente. ¿Estamos claros? Para que miremos qué es lo que dice Jeremías 23. Me lo van alistando para que cerremos con eso. El verdadero hombre de Dios llama al pueblo a intimar con Dios y su palabra. No es un mensajero que da falsa tranquilidad y esperanza. El buen predicador denuncia el pecado y manda al arrepentimiento. Por lo tanto, no son populares. Terrible es el juicio divino que le espera a todos los predicadores y profetas falsos. No hay pecado más terrible de aquel que escoge ser impostor. Falsificar el nombre de Dios, engañar al pueblo, es horriblemente pecaminoso. Jeremías 23, 9 al 15. Rápido. Vamos, ¿quién lo tiene? Jeremías 23, 9 al 15. Tengo el corazón lleno de dolor. Me siento debilitado y confundido como un borracho que es tardo en reaccionar por causa del espantoso destino que le espera a los falsos profetas. Porque el Señor ha pronunciado contra ellos palabras terribles de castigo. El país está lleno de adulterio y la tierra hasta parece maldita, completamente reseca. Las personas solo piensan en cometer maldades, siempre actúan tramposamente. Tanto profetas como sacerdotes son hombres malvados y mentirosos, y hasta cuando están en el templo, dice el Señor. Por lo tanto, tendrán que pasar experiencias horribles. Los perseguirán cuesta abajo por desempeñaderos, oscuros y traicioneros, y caerán. Cuando lleguen al tiempo que he decidido, recibirán el castigo que le corresponde por todos sus pecados. Yo sabía que los profetas de Samaria eran increíblemente perversos, porque profetizaban mediante Baal e inducían a mi pueblo a actuar perversamente. Pero peores aún son los profetas de Jerusalén, las cuales que hacen son horribles, cometen adulterio y se deleitan en sus maldades y acciones. Animan y aplauden a los malhechores en vez de advertirles que las consecuencias de sus maldades. Estos profetas son totalmente depravados, como lo eran los hombres de Sodoma y Gomorra. Por tanto, el Señor de los ejércitos dice respecto a estos falsos profetas: les dará a comer amargura y veneno a beber. Pues yo... ¿Está enojado o no está enojado Dios? Está disgustado. Y es la misma actitud que tiene con los predicadores actuales, ¿estamos claros? Es la misma actitud que tiene con los predicadores que hablan de la prosperidad, ¿estamos claros en eso? Es la misma actitud que tiene con aquellos predicadores que se han enriquecido ilícitamente. Cristo nunca esperó que sus predicadores se enriquecieran a costa del pueblo, ¿estamos claros en eso? Nunca esperó eso. Resumiendo, fíjense bien, hermanos. El resumen del carácter inmoral de los falsos maestros tiene un paralelo con nuestros tiempos. Número 1, usan el nombre de Dios sin autorización. Número 2,
manifiestan no solo el adulterio, sino todos los tipos de inmoralidad. Número 3, en su consejo animan al pecado. Número 4, propagan falsa esperanza ante sus seguidores. Número 5, la fuente de su predicación no es Dios, sino su propia mente o lo dicho por otros mensajeros falsos. Número 6, no son ni llamados ni enviados por Dios, por animar a la idolatría, por vivir en la inmoralidad, por su indiferencia a lo justo, por vivir de espalda a la sana doctrina, por su tolerancia al pecado y por sus palabras engañosas. Todos los líderes falsos son culpables y todititos tienen que ser castigados. ¿Estamos claros en eso? Amén. Hermano, si algún predicador mira y él cree que yo estoy diciendo mentira, yo lo espero, lo invitamos. O usted me invita, yo llego. ¿Estamos claros? No es la primera vez que nos hemos llegado a sentar a hablar con otros predicadores. Y yo le puedo mostrar con Biblia en mano que la mayor parte de los predicadores que tenemos en nuestra nación son traficantes del evangelio, mercaderes de la palabra. Eso es lo que son. Han visto o han hecho del ministerio una fuente de ganancia. Son ladrones. Lamentablemente le dan falsa expectativa al pueblo. Hermano, escuche bien. Dios ha determinado quién es rico y quién es pobre. ¿Estamos claros en eso? Usted quiere ser rico, usted quiere tener dinero, duerma menos y trabaje más. Estamos claros, y aprenda a administrar su dinero. Pero cuando estos predicadores le dicen que Dios lo va a sacar de pobre, el problema es que ustedes se quedan esperando un golpe de suerte que les cambie la vida, y la desgracia es la que les está llegando cada día. ¿O no es así? Lamentablemente, hermano, este tipo de mensaje no le gusta a la gente. El apóstol Pablo, por predicar la verdad, 4:16 de Gálatas, se echó muchos enemigos. ¿Se imaginan ustedes? Pero como dijo Cristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así es que no lo voy a decir, lo tomo o lo dejan. Le conviene mejor tomarlo, ¿estamos claros? Le conviene mejor examinar la escritura, porque el fin se acerca. Termino. 2 cosas dejan a Jeremías con la boca abierta. La terrible ruina espiritual creada por estos falsos profetas y el terrible juicio que ahora vendría sobre el pueblo y a ellos también por escucharlo. Jeremías, como siervo fiel de Dios, viendo lo enorme de la ofensa contra Dios cometida por el pueblo y comprendiendo que esto era el resultado del engaño de los líderes falsos y conociendo el carácter verdadero de Dios, ahora contempla el juicio terrible que Dios le revela y que está a punto de caer por la nación. ¿Desde cuándo Dios nos viene dando mensajes de advertencia? ¿Se imaginan ustedes? Y si no los tomamos en serio, vamos a tener que ser castigados juntamente con todos estos predicadores. El arrebatamiento es inminente. Pronto nos vamos. Y lamentablemente, la mayor parte de predicadores se quedan. No hay doctrina. Hay ausencia total de doctrina. Hermano, este es el mensaje. No hay otro. ¿Estamos claros? Si no nos está yendo como nosotros queremos, si las cosas no están saliendo bien, lo primero que tendríamos que hacer es meter los ojos hacia adentro. ¿Cuáles son las malas decisiones que hemos tomado en el pasado y estamos cosechando las consecuencias? O sabemos las malas decisiones que hemos tomado, pero no nos hemos arrepentido. ¿Se imaginan ustedes? Y más bien nos hacemos dignos de conmiseración como que si fueran pruebas. ¿Se imaginan ustedes? Para que Dios nos pruebe, necesitaríamos tener ciertas características como las que tuvo Job. ¿Estamos claros en esto? Y con esto cierro. 1:8 de Job. ¿Vamos? Entonces el Señor le dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él. Job es un hombre intachable, honesto, respeta a Dios y rechaza el mal. ¿Estás escuchando? ¿Cuáles son las características de Job? Un hombre intachable, respeta a Dios, honesto, apartado de todo mal, temeroso de Dios. Imagínense. Tendríamos que tener nosotros esas características de Job, esas cualidades de Job para poder ser probados, hermano.
Así que si usted creía que estaba en prueba, no ande inventando. Usted está cosechando las consecuencias que le tiene, simple y sencillamente son las malas decisiones que usted ha tomado. Ha vivido de espalda a Dios y esas son las consecuencias. ¿Estamos claros? Ahora, al escuchar este mensaje, le conviene arrepentirse. Y si usted se arrepiente, no crea que Dios le va a mandar la lotería el día siguiente. No estoy inventando. Usted se arrepiente, pero de las consecuencias no se va a liberar. Se le tienen que llegar, si no, nunca va a aprender la lección. ¿Estamos claros en eso? Amén. Oramos. Padre, te damos gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios bueno, gracias te damos por permitirnos una vez más de disertar tu palabra.